Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video en este su canal Elemental, el canal donde todos los días aprendemos un poco más. Me encontré hace poco con algunas personas cuando les comenté que era ajedrecista. Todo el mundo dijo, ay, debe ser muy inteligente. Y otra compañera quería regalarle a su hijo un ajedrez, pero dijo, no, pero eso es muy difícil. Y de aquí a que aprenda a jugar ya va a estar muy mayor, ya no le va a gustar el ajedrez. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero también a veces cuando uno conoce a alguien y dice, ah, no, yo juego ajedrez, dice, ¿cuándo me va a enseñar? Y a veces la gente piensa que requiere mucho tiempo y que es muy complicado aprender a jugar ajedrez. Por eso estoy haciendo este video en el que les vamos a enseñar las reglas básicas y vamos a continuar con el aprendizaje desde cero. Ya tenemos un video donde explicamos cómo es el tablero. Hoy vamos a explicar cómo se mueven todas las piezas, cuál es su posición inicial y en qué lugar se encuentran. Bienvenidos. Las piezas de ajedrez. Cuando hablamos de las piezas de ajedrez, mucha gente se imagina un montón de piezas que no saben cuáles son, qué hacen, para dónde van, cómo se mueven. Pero las piezas de ajedrez únicamente son seis. Algunas se repiten más de una vez y por eso es que vemos muchas. Voy a explicar poco a poco cuáles son y vamos a darlas a conocer. La primera y más importante de todas es el rey. Sin el rey no hay partida. El rey en ajedrez por lo general se representa con una pieza donde tenemos una especie de tótem y en la parte superior una corona con una cruz. El rey utiliza una cruz en su corona porque simboliza ser la persona más cercana a Dios en el planeta. Eso pensaban en la Edad Media y desde ese entonces a las coronas de los reyes les agregan una cruz. Distinguimos el rey por ser la pieza más alta de todas, la segunda pieza, la esposa del rey, la reina, pero la distinguimos del rey porque en lugar de una cruz tiene una esfera en la parte superior. Acompañando a estos dos tenemos el alfil. El alfil tiene un cuerpo similar al de la dama y al del rey, pero en lugar de una corona tiene una mitra, que es el sombrero de un obispo. ¿Por qué un obispo? Pues porque las piezas están basadas en figuras de la Edad Media. Cuando el rey y la dama recibían audiencias, por lo general estaban acompañados de un alto mando de la iglesia. Casi siempre era un obispo. El obispo tenía en su cabeza un sombrero muy particular que se le dice mitra. La siguiente pieza es la más conocida y querida por todos, es el caballo. No es un caballo entero, por lo general solamente es el busto del caballo, la cabeza del caballo. También acompañando al caballo tenemos la torre que simboliza el castillo o el lugar de refugio para el rey. Y finalmente tenemos el obrero de la posición, que es el peón, que es la pieza más pequeña y que hace las labores más complejas al inicio de la partida. En inglés las piezas tienen nombres diferentes. Bueno, el rey sigue siendo el rey, entonces se llamará king. La dama, nosotros en español le decimos dama, normalmente no utilizamos la palabra reina, aunque decirlo tampoco está mal, pero cuando anotamos las partidas de ajedrez, utilizamos únicamente la inicial de las piezas. Entonces, de rey sería R y en inglés king sería K. De la reina, en español no utilizamos la letra R, utilizamos la letra D, que significa dama. En inglés sí utilizamos la Q, que significa queen. El alfil, en español utilizamos la A y en inglés la B. ¿Por qué la B? Porque en inglés el alfil no se llama alfil como tal, sino que se llama obispo. Y obispo en inglés se dice bishop. Esa es la razón por la cual en inglés, para referirnos al alfil, utilizamos la letra B. En español esto es un caballo. En inglés no utilizamos la palabra caballo, que sería horse, sino el jinete del caballo, o sea, el caballero. Y caballero en inglés es knight con K, pero como la K la utilizamos para king en rey, entonces utilizamos la N. N es la segunda letra y por lo tanto
Para referirnos al caballo, en inglés utilizamos la letra N. La torre en español simplemente sería la T y en inglés utilizan la letra R porque no utilizan la T de tower, sino la R de rock, como de roca o de piedra. Es la forma como le dicen a la torre los americanos. Y peón sí sería tanto la P en español como en inglés, que es pound, si se utilizara la P. Pero cuando veamos notación algebraica, veremos que para referirnos al peón no utilizamos ninguna letra. Sin embargo, en los textos, cuando hablan de peón, utilizan la palabra pound. Antes de ver los movimientos de las piezas, quise traer esta pequeña imagen porque quiero decirles varias cosas. Y es que hay muchos estilos, como vemos por ejemplo aquí, hay muchos colores, estilos y formas de las diferentes piezas, de los caballos, de la dama, del rey, muchos estilos distintos, pero por lo general todas las piezas son reconocibles por su forma. Por ejemplo, aquí vemos en el renglón del medio una dama y luego un alfil, se distinguen claramente por la forma de la corona y la forma de la cabeza. Y en la parte de abajo vemos claramente, por ejemplo, una torre, dos caballos completamente diferentes y luego vemos que hay un rey porque posee una cruz. Entonces, vemos que hay cantidad de colores, formas. Y en cuanto a los colores, por lo general en ajedrez solo se utiliza la palabra blanco y negro. Blanco para describir la pieza de color claro, así sea amarilla, beige, incluso a veces roja. Y negro para referirnos a las piezas de color más oscuro que tengamos en el tablero. También vemos ajedrezes temáticos con figuras como las de animales, el pesebre, jugadores deportivos, conquistadores y muchos estilos que han cambiado a través del tiempo. Vamos al tablero. Vamos a hablar ahora del rey en un tablero de ajedrez. Por lo general, este es el símbolo más utilizado para distinguir el rey. Y con esto, de ahora en adelante, veremos siempre en este canal el rey representado con este símbolo. La posición inicial para los reyes normalmente van en el cuadro que está en el centro del tablero, blanco o negro, dependiendo el color que le corresponda al rey. Si el rey es de color blanco, irá en el cuadro negro. Bueno, aquí es un color café el cuadro y el rey es como amarillo, pero ya dijimos que en ajedrez utilizaremos de manera convencional e indistintamente del color que sea la palabra blanco para referirnos a las casillas o piezas de color claro y la palabra negro para referirnos a las casillas o piezas de color oscuro. Entonces, retomando el tema, la posición inicial del rey blanco siempre será la casilla de color oscuro y la posición inicial para el rey negro siempre será la casilla de color claro. El rey puede mover una casilla a donde guste, o sea que este rey, por ejemplo, en el centro del tablero, puede moverse a cualquiera de las casillas que tiene cerca. O sea que este rey en esta posición, este rey blanco en esta posición tendría 8 posibles movimientos. Solo puede mover una casilla por vez. En cambio, en el borde del tablero, por ejemplo, el negro solo tiene 5 casillas. Si estuviera en una esquina, el rey solo tendría 3 casillas. Esto es muy obvio, pero es importante decirlo para que quede claro. Otra cosa es que el rey no puede mover a una casilla a la que pueda mover el rival. Por ejemplo, en este caso, ninguno de los dos reyes podría tocar la casilla de color rojo porque es una casilla a la que también podría acceder el rival. En este caso, el rey blanco tendría únicamente estas 6 casillas para mover y el rey negro tendría solo estas para mover, ya que las dos casillas rojas estarían controladas por piezas del rival, en este caso por el propio rey. Vamos a incorporar otra pieza,
Ahora vamos a hablar sobre la dama y de ahora en adelante tampoco retiraremos jamás el rey del tablero, ya que en una partida de ajedrez, si no hay rey, no hay partida. Entonces siempre vamos a tener un rey en las posiciones en las que estemos trabajando, a no ser de que estemos en un ejercicio especial en la que no se requiera rey, pero no existe posición legal de ajedrez sin rey. Entonces hablemos de la dama. Voy a retirar el rey para que no quede en peligro. Vamos a poner esta posición así. Entonces una dama puede mover tantas casillas como desee, a diferencia del rey que solo puede mover una casilla por vez. La dama puede mover tantas casillas como el tablero lo permita. Miremos que aquí en este caso puede irse hasta donde se acaba el tablero. Sin embargo, la dama no puede acceder a las casillas que se encuentran detrás del rey sin que el rey se quite esa casilla. Si en una partida un jugador hiciera este movimiento pasando por encima del rey, a esto se le llamaría jugada ilegal. Las jugadas ilegales son castigadas simplemente llamando al árbitro, se le muestra cuál fue la jugada ilegal, en este caso le mostraríamos que realizó este movimiento, el árbitro hace una anotación, un llamado de atención al jugador que hizo el movimiento ilegal, retrocede la jugada y si en el transcurso de la partida el jugador comete una segunda jugada ilegal, entonces perderá la partida. Aquí quiero también mencionar y repasar lo que hablamos antes de la imposibilidad del rey de mover a una casilla que esté controlada por el enemigo. Por ejemplo, el rey negro no puede acceder a esta casilla. La dama sí puede mover a la casilla que está marcada en rojo, pero el rey negro no. Si el rey negro lo hiciera, quedaría expuesto al ataque de la dama y esto sería una jugada ilegal. Diferente sería si y el rey negro estuviera en esa posición y la dama blanca llegara aquí. En este caso, la dama amenaza al rey y a eso se le dice jaque. Pero es muy diferente porque es el blanco quien acaba de jugar. El negro entonces tiene la obligación de hacer un movimiento que lo saque de la situación de jaque. Hablaremos del jaque más adelante, pero por ahora vamos viendo que en mi turno soy las blancas, puedo dejar en peligro al rey negro, pero en el turno de las negras no es posible mover a una casilla controlada por el rival. Vemos aquí que la dama negra tiene posibilidades de avanzar por la línea amarilla, lo que hace que sea imposible o ilegal para el rey blanco moverse a alguna de esas casillas controladas por la dama negra. A eso se le llamaría jugada ilegal. Entonces, el rey es la única pieza de todo el ajedrez que no puede mover a una casilla controlada por una pieza rival. Una dama en el centro del tablero, como la que tenemos aquí, tiene 27 posibles movimientos. No es que pueda mover 27 veces, no, puede mover una sola vez, pero a cualquiera de estas 27 casillas que están marcadas en verde. Y por eso a una dama centralizada se le dice dama 27. Sin embargo, una dama en una esquina del tablero, como la dama negra, solo tiene 21 movimientos. La dama en una esquina pierde gran parte de su fuerza. La dama y el rey siempre inician en el centro del tablero y cada dama debe estar en su color. Dama blanca en su casilla blanca o de color claro y dama negra en su casilla negra o de color oscuro. En un tablero bien ubicado, la dama blanca y el rey blanco estarán en la fila 1, normalmente marcados con el número 1 en el tablero. Hay tableros que no tienen los números, pero los que los tienen, si ubicamos bien las piezas, la dama deberá estar en la casilla numerada con el 1 y en la columna marcada con la D, la dama blanca. Y la dama negra deberá estar en la fila marcada con el 8
también en la columna D. El rey en la columna E de su respectivo bando. Continuemos colocando las fichas en la posición inicial y la pieza que seguiría para la posición inicial al lado del rey y la dama son los alfiles. En el ajedrez, cada bando inicia con dos alfiles, uno que está en casilla oscura y otro que está en casilla clara. El alfil solo puede moverse por las casillas en las que se encuentra parado. Es decir, si estoy en casillas de color oscuro, solo puedo moverme por las casillas de color oscuro. A cualquier casilla que requiera, solo podré moverme en diagonal. Es decir, que si este alfil que se encuentra marcado en verde quiere llegar a la casilla que se encuentra marcada en rojo, tendrá que realizar dos movimientos, bien sea tomando el camino de la izquierda o tomando el camino de la derecha. Ese es el camino más corto para llegar. Claro que también podría realizar una maniobra que tarde mucho más, podría tomar un camino mucho más largo y estaría perfectamente y sería perfectamente válido. Pero para hacer cada movimiento de esta flecha, para poder mover a través de todo este camino, cada vez que requiera cambiar, tendrá que gastar un movimiento, o sea, un movimiento, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho jugadas. O puede elegir el camino más corto, dependiendo de la posición en la que se requiera. Lo mismo para el alfil de casillas claras, tanto del blanco como del negro. Si quiero mover, puedo mover una casilla o, dependiendo de donde esté, podré mover tantas casillas como desee, siempre que ese movimiento pertenezca a una sola diagonal. Si deseo cambiar de diagonal, deberé hacer una pausa antes de hacer el movimiento. La captura es un tipo de jugada en la que, teniendo una pieza, puedo ubicarme en la posición en la que había una pieza enemiga. Por ejemplo, aquí el alfil podría capturar la dama, si fuera el turno de las negras, y si fuera el turno de las blancas, pues la dama podría capturar el alfil. Entonces, tenemos que, dependiendo a quién le corresponda jugar, se puede realizar la captura. En esta misma posición, también la dama podría capturar a la dama negra si fuera su turno, o la dama negra podría capturar a la dama blanca. Entonces, la captura se realiza con piezas de color contrario, ubicándose en la casilla en la que ella se encontraba. El rey también puede realizar capturas. Por ejemplo, en esta posición, si la dama blanca captura a la dama negra, el rey negro podría capturar nuevamente a la dama en esta posición. Continuando con la posición inicial, aquí vemos cuál es la posición inicial de los alfiles. Vamos a continuar con la siguiente pieza en su posición inicial, que corresponde al caballo. Los caballos van ubicados a los lados de los alfiles. Cada bando inicia con dos caballos. El caballo tiene un movimiento muy particular. Popularmente se ha dicho que el caballo mueve en forma de L, es decir, un caballo que se encuentra en el centro del tablero podrá mover a esta casilla. Voy a hacerlo con dos flechas. Este es un solo movimiento, es decir, el caballo puede mover directamente desde esta posición, desde el cuadro E4 marcado en verde hasta el cuadro F2 marcado en rojo, en un solo movimiento. Y todo el recorrido que hace lo hace por el aire. ¿Qué quiere decir que por el aire? Que si este caballo lo están obstaculizando, es más, y lo están encerrando otras piezas, el caballo aún puede realizar el movimiento tranquilamente.
saltando por encima de las piezas. Entonces el caballo hace una especie de salto en el que únicamente se cuenta la casilla inicial y la casilla en la que termina. Por ejemplo, en esta posición, si fuera el turno de las blancas, podrían capturar al caballo negro saltando a la posición en la que se encuentra. Si fuera el caballo negro, podría saltar y capturar al caballo blanco. Los caballos, al igual que la dama, tienen más movimientos si se encuentran en el centro del tablero. Por ejemplo, este caballo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 posibles saltos. La forma de la L que menciona mucha gente sería esta, la forma de L, y las demás jugadas serían esa L girada o volteada según la posición. Yo procuro no decir o no utilizar la L como referencia porque en los niños puede producir el problema de la dislexia y es cuando usted los ve después escribiendo o confundiendo las letras, volteándolas de un lado para el otro. Y eso pasa con otras letras como la P o la B, que confunden una P con una Q o una B con una D, porque incluso les estamos colaborando a ese problema diciéndoles que es una L girada de diferentes maneras. Y la realidad es que no. Esto es una L y lo otro son símbolos diferentes. Entonces es mejor aprender directamente cuál es el salto del caballo que se realiza con una dimensión de una figura que tiene 3 de largo por 2 de ancho. En este caso particular forma una L, pero, pero por ejemplo en esta otra parece más una J y en esta es como media T y en esta otra una T diferente, aunque en la parte superior también podría ser la típica L. Así que como vemos hay diferentes formas de interpretar el movimiento del caballo. Acompañando al resto de piezas y terminando con todo lo que es la parte de la plana mayor, tenemos la torre. Las torres siempre van en las esquinas. Es la pieza más fácil de mover, ya que mueve vertical, horizontal, cuantas casillas desee. Es decir, por ejemplo, en esta posición, la torre blanca puede mover hasta los extremos del tablero en la casilla que desee. Sin embargo, no puede pasar por encima de una pieza propia. La captura de la torre, al igual que con las otras piezas, se realiza cuando la torre se desplaza a la casilla que estaba ocupada previamente por una pieza enemiga. En este caso, la torre está capturando al alfil. También se pueden realizar capturas de larga distancia. Por ejemplo, en la posición en la que empezamos este ejemplo, la torre podría atravesar el tablero y capturar la torre enemiga. Pero como es solo un ejemplo, pues esta posición no se va a dar en una partida real. Otra particularidad de la torre es que si está en una esquina, tiene la misma cantidad de movimientos que estando en el centro del tablero. Así que una torre no gana fuerza, a diferencia de todas las demás piezas, cuando se acerca al centro del tablero. Como consejo estratégico, entonces vamos a trabajar con las torres desde la distancia, a diferencia de las demás piezas que queremos llevarlas al centro, donde serán mucho más fuertes. Para finalizar este recorrido por las piezas, vamos a hablar de la posición inicial, en la que cada pieza tiene enfrente un peón. Esta es la posición inicial de las piezas. Ya hablamos de cómo se mueve el rey, la dama, el alfil, el caballo y la torre. Todas estas piezas de las que ya hablamos, torre, alfil, rey, dama, caballo, pueden moverse
y retroceder luego de que se han movido. Es decir, todas pueden moverse hacia atrás nuevamente, pero los peones son las únicas piezas que después de ser movidas no se pueden devolver. Además, el peón, que es la más sencilla, tiene 5 formas diferentes de moverse. La primera se llama avance y simplemente se refiere a moverse un paso hacia, hacia adelante. Esto lo puede hacer en cualquier momento, siempre que la casilla que se encuentre enfrente esté libre. El segundo movimiento es la salida. Si el peón se encuentra en su casilla original, donde inicia la partida, puede, en vez de realizar un avance, realizar 2 en un solo movimiento. Es decir, puede hacer esto. Y el negro podría hacer esto, como ejemplo. Ese es el segundo movimiento. Así que en este caso, después de que ha movido un peón, no puede hacer el avance. Es decir, por ejemplo, este peón blanco que ha movido un paso o este peón negro que acaba de mover un paso, ya no podrán mover 2 en el siguiente turno, ya que han abandonado su casilla original y solo pueden realizar 2 movimientos y solo pueden avanzar 2 pasos si se encuentra en su casilla original. La tercera forma de movimiento que tiene el peón es la captura. A diferencia de las demás piezas, el peón mueve de una manera, ya vimos cómo, solo al frente y solo un paso o 2 si está realizando un movimiento de salida, pero para capturar no lo hace de frente, lo hace en diagonal y solo una casilla. Es decir, en este caso, el peón blanco puede capturar al peón negro porque se encuentra a un cuadro de distancia. Es decir, el blanco puede hacer esto. Sin embargo, este peón blanco no puede capturar al peón negro ya que está demasiado lejos, está a 2 casillas. El peón blanco tampoco podría mover acá para en el siguiente turno capturar el peón porque este movimiento en diagonal de una sola casilla no le está permitido al peón. El peón solo podrá mover al frente. Por lo tanto, solo el peón que se encuentra en este caso marcado en rojo puede capturar al peón negro. O si fuera el turno de las negras, pues capturar al peón blanco. En esta posición en la que, por ejemplo, hay 2 peones, el negro puede elegir entre 3 movimientos con este peón. Bueno, en realidad puede elegir 4 cosas. Primero, capturar el peón de la columna F. Es una opción. Segundo, mover simplemente al frente y no capturar ningún peón. Tercero, podría capturar el peón de D. Y cuarto, simplemente no hacer nada y mover otra, otra pieza o peón. Podría simplemente mover el alfil o un caballo o la dama o el rey u otro peón. En fin, a lo que me refiero es que puedo realizar cualquiera de los movimientos opcionalmente. En ajedrez, el único movimiento obligatorio es el de quitar el rey de la situación de peligro cuando me lo están amenazando. Por ejemplo, el alfil viene acá y ahora el alfil amenaza al rey. Esto sí es de obligatoria respuesta, es decir, el negro tiene obligatoriamente que salir de esta situación de peligro de su rey. Hablaremos de esto cuando hablemos del jaque. Retomando lo de los peones, entonces
tenemos que el peón tiene tres posibles movimientos. El avanzar solo un paso, el de mover dos pasos, el de capturar cuando puede en diagonal, y hay un cuarto movimiento que es la captura al paso. Esa la veremos cuando veamos el video de movimientos excepcionales, pero para darles una idea, se presenta cuando un peón mueve dos pasos, queda al lado de un peón enemigo, este lo puede capturar. No quiero que se enreden con este movimiento que se ve tan raro, pero lo veremos cuando veamos el video de movimientos excepcionales. Finalmente, el último movimiento de los peones es la promoción. ¿Qué es la promoción? Es lo que puede hacer un peón cuando llega al final del tablero. Recordemos que los peones no se pueden devolver en ningún momento. Entonces, que lleguen al final del tablero implicaría que ya no podría mover más. Por lo tanto, al peón, cuando llega al final del tablero, se le da una recompensa. Voy a realizar jugadas no lógicas para ilustrar lo que estoy hablando. En este caso, pues el peón ha avanzado capturando un montón de piezas. Y aquí el blanco pues obviamente tiene dos opciones, es avanzar directamente o capturar la torre. Voy a poner capturar la torre, que es lo que más le gusta a la gente. Y como vemos, se abren cuatro opciones. Estas cuatro opciones nos indican qué puede hacer el peón. El peón se puede transformar en una dama, en una torre, en un alfil o en un caballo. Cuando la gente está empezando a jugar ajedrez, piensan que el peón lo que hace es rescatar una pieza que ya le capturaron, pero no es así. Nótese que si yo elijo dama, voy a tener una dama que acabo de promocionar y la dama original todavía la tengo. Es decir, ahora tengo dos damas. Si yo pudiera promocionar el resto de mis peones y que todos llegaran al final y se convirtieran también en damas, terminaría con 9 damas en el tablero. Pero recordemos que promocionar damas no es la única alternativa. Cuando yo promociono, puedo elegir no solo dama, sino que también puedo elegir torre, alfil o caballo. Es decir, si promociono un caballo, ahora tendría 3 caballos. Y mientras más peones promocione como caballos, pues más caballos tendré. ¿Qué no puedo hacer? No puedo, cuando promociono, no me sale la alternativa de promocionar un nuevo rey. ¿Por qué no puedo promocionar un nuevo rey? Porque solo voy a tener un rey en el transcurso de toda la partida, y cuando mi rey desaparezca o cuando desaparezca el rey del rival, la partida habrá terminado. Entonces no puedo tener dos reyes. Tampoco puedo promocionar un peón porque, como les dije antes, el peón después de que llegue al final del tablero ya no tiene nada que hacer, y lo que estamos haciendo es dándole un premio al peón. Entonces un peón no puede convertirse en peón, no habría ningún cambio. La promoción es una jugada que me ofrece cuatro alternativas. Las alternativas son promocionar dama, torre, alfil o caballo, y con esto entonces renovar mi ejército o aumentar la fuerza. No es el plan principal y no crean que es tan fácil. Llegar con un peón al final del tablero no es tarea fácil. Incluso más adelante tendremos un video en el que enseñaremos la forma correcta de poder promocionar un peón sin que el negro lo detenga. Mientras tanto, esto que hemos visto el día de hoy es el final del video en el que les he explicado cómo se mueven todas las piezas de ajedrez. Un abrazo, espero les haya gustado. En la descripción del video les dejo ejercicios para que practiquen. Si son profesores, les dejo un documento que se llama Primer Ciclo Táctico, en el que hay unas tareas para que le pongan a sus alumnos y de esta manera repasar el movimiento de las piezas. Un abrazo, no olvide suscribirse, comentar y compartir. Nos vemos en un próximo video elemental.